Bienvenidos sean a Frecuencia Educativa de Aprende Grupo Profesional. Hoy vamos a hacer una entrevista muy interesante al ingeniero Heriberto Nájera Pantoja. El tema de hoy es de empleado emprendedor. Y vamos a ver cuáles son sus experiencias y cuáles son sus consejos con respecto al tema. Bienvenido seas. Gracias por estar aquí. Quiero transmitir algunas de mis experiencias. A través de ellas, pues, pueda ser útil a quien actualmente sea un empleado y posteriormente tenga planes de ser un emprendedor. Bien, Heriberto, entonces, ¿por qué es importante saber esa transición de ser empleado a ser un emprendedor? ¿Qué es lo que mueve a un empleado de ser emprendedor según tu punto de vista, según tus experiencias? Hay que tener muy en cuenta, en una empresa actualmente, que tarde o temprano las relaciones laborales se terminan. En mi caso, en la última empresa donde estuve, pues yo prácticamente decía, no, pues aquí voy a jubilarme, y aquí voy a terminar mis años laborales. Y pues este mundo es tan dinámico que es difícil proyectar que en una empresa vas a terminar tu carrera profesional, ¿no? Más ahora hay jóvenes que ya no piensan así, que van cambiando de empresa. Los de mi generación a lo mejor somos un poco más conservadores, pero lo que quiero resaltar es que además de que tengas conciencia de que en algún momento cualquier relación laboral se termina por la razón que sea, uno debe prepararse para ser emprendedor. Uno debe empezar durante el tiempo en lo que estás trabajando o en el que prestas sus servicios a una empresa, pues empezar a documentarte, a leer, incluso a experimentar. Las redes sociales ahora te permiten ser emprendedor, a lo mejor en una magnitud pequeña, pero pues siempre empezar a tener esa experiencia de vender es muy importante, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo porque a nosotros nos educan, o por lo menos en nuestra generación nos educaban a que teníamos que seguir esa línea, ¿no? La línea de educación, una vez terminado lo que era una licenciatura o incluso bachillerato a nivel técnico, tú entrabas a una empresa y bueno, pues ya ahí aplicabas y si bien te va, pues ahí sigues hasta que recibes tu jubilación, pero no siempre pasa eso, como tú bien dices, hay momentos en que las empresas empiezan a contratar a nuevos miembros para su corporativo, para su organización, y es a donde se pone uno a pensar, ¿por qué cuando yo estaba empleado o empleada no aproveché los tiempos, los recursos como para emprender? Porque es un buen momento, el estar empleado es un buen momento porque tienes una estabilidad económica. Cuando se rompe esa estabilidad económica es cuando de alguna forma esa situación te sacude un poco porque dices, bueno, en determinado tiempo a lo mejor sí puedes conseguir otro trabajo, pero ¿qué pasa cuando ya no te empiezan a contratar? Es ahí a donde uno queda conflictuado. ¿Qué les recomiendas a las personas que en este momento cuentan con un trabajo? Bueno, ya comentaste, pueden emprender, pero ¿qué en concreto, qué deben de hacer? Porque según tu experiencia, ¿qué hizo falta como para que no te cayera de sorpresa? Es como les comentaba, ¿no? Uno tiene que tener siempre muy presente que cualquier relación laboral, como ya lo había comentado, se va a terminar. Entonces, en mi caso, pues me confié. La verdad, sí me confié. Me sentía yo muy seguro. Pues tenía yo muy buena relación con los jefes, pero también dentro de las empresas vienen cambios, ¿no? Entonces, pues vino cambios de área, cambio de jefes y bueno, pues este mundo es tan dinámico que las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Pues es bien importante empezar a vislumbrar qué necesito para poner un negocio, ¿no? Cuando empaparse de literatura, un libro que les puedo recomendar, Padre Rico, Padre Pobre, te empieza a mentalizar a que debe uno ser emprendedor, empresario. En menor escala, si tú quieres, pero siempre debe uno empezar por ahí. Es el de Robert Kiyosaki, ¿no? Los padres deben preparar a sus hijos para ser emprendedores. Por otro lado, bueno, pues ya tenemos muchas herramientas, el internet, que nos pueden enseñar cómo hacer un plan de negocio. Una de las cosas que, si tú no te preparas, que pueden pasarte es como a mí, ¿no? Que, ok, terminé mi relación laboral, ¿qué es lo que dices? Bueno, pues me voy a contratar en otra empresa. Y bueno, para esto yo ya tenía 50 años, ¿no? Y empiezas a ver que las empresas ya no voltean a ver. Esto es lo que llaman el edadismo. El edadismo es la discriminación por edad. Entonces, empiezas a ver que hay empresas que se interesan por gente entre 30 y 40 años, aunque tú tengas la experiencia que ellos requieren. Entonces, las llamadas para entrevistas cada vez son menos. Yo, al ver que los recursos que tienes, tus ahorritos, empiezan
escasear, pues te lanzas como emprendedor, pero pues hay muchas cosas que no tomas en cuenta, ¿no? Quiero poner un ejemplo muy concreto. Yo en la ciudad de León, Guanajuato, junto con mi mamá, pusimos un negocio de ropa. Este negocio mi mamá ya lo había tenido aquí en Puebla, pero por cuestiones de la pandemia, pues tuvo que cerrar, no se permitía que se abriera ningún negocio. En Guanajuato, que es donde yo vivía, había pues más flexibilidad para los negocios. Y mi mamá dice, bueno, pues ¿qué te parece si toda nuestra mercancía la ponemos, abrimos un negocio en Guanajuato y migro para? Y todo pues iba muy bien, pero empiezas a ver que pasan los días. Montamos todo, compramos mobiliario, todo lo requerido para este negocio de ropa. Era una boutique. Y van pasando los días y empiezas a ver que nadie te compra y nadie te compra. Y bueno, pues uno de momento dices, pues ¿cómo este negocio que para ti era tan exitoso en Puebla, por qué en León, Guanajuato no funciona igual? Pues una parte fue que no investigamos a fondo. Nunca vimos el mercado, si realmente requería de una boutique. O cuando empezamos también a ver alrededor y nos encontramos con que hay tianguis que venden ropa de paca muy barata. Entonces, bueno, pues ahí fue donde nos dimos cuenta que pues nuestro negocio, la ropa era de mejor calidad, pero pues muchas veces la gente se va por el precio, ¿no? Entonces sí nos hizo falta hacer un estudio de mercado, planear muy bien el negocio antes de abrirlo. Y pues aquí fue un poco más, nos ganó un poco la buena voluntad que haber estudiado a fondo, el haber puesto ese negocio, ¿no? Es por eso que yo insisto, tú puedes a lo mejor empezar a planear un negocio mientras estás como empleado, como dice Lili, pues tienes la seguridad de tus prestaciones, de tu sueldo, pues entre esa tranquilidad lo puedes madurando, dedicándole tiempo. Es cierto, a veces la actividad laboral pues nos agota, no tenemos tiempo más que para convivir con la familia un rato, dormir y al otro día vete a trabajar, pero sí es conveniente hacer un pequeño esfuerzo para ir planeando algo. Tú sabrás qué es a lo que te quieres dedicar, pero sí es importante que le dediques en aprendizaje, en maduración de tu proyecto y también consultar con los que saben, ¿no? En mi caso, tengo compañeros que tienen negocios muy, muy exitosos y que pues también te pueden dar tips, te pueden dar consejos de cómo empezaron. Pues la tuvimos que cerrar, duele, es triste, pero también fue una enseñanza, ¿no? Que hay que prepararse muy bien, hay que estudiar el mercado, porque no en cualquier parte un negocio puede funcionar, ¿no? Igual puede ser una tienda de abarrotes, una tienda de regalos, lo que sea, hay que llegar y estudiar el mercado. O sea que a veces en la inercia de estar el día a día trabajando para una empresa, pues a lo mejor no vislumbramos. Todos estos puntos que acabas de aterrizar son muy importantes en el emprendimiento porque sí, como tú lo dices, si estás empleado, pues tienes que dedicar tu tiempo a ese trabajo que te indican en la empresa. Sí de estudiar, sí de investigar, pero es también de ver cómo o en dónde van a poner ese negocio, porque lo que me llama la atención es que dices, aquí tenía éxito, pero nos vamos a León, Guanajuato, y ahí no fue tal el éxito. ¿Por qué? Pues porque el mercado era diferente, el mercado era totalmente diferente, nosotros nos dirigíamos a un tipo de mercado y allá era otro, y así como pasa en físico, también se pasa en digital. Como emprendedores tenemos mucha motivación, mucho que dar, ¿no? Ya sea tu servicio, ya sea algún producto que tú hagas, si eres fabricante, si eres productor, si vendes otras marcas incluso. Ese es como que el entusiasmo del emprendedor, pero a veces caemos también en ser ilusos. A mí me ha pasado que a veces digo, ay, hay una idea y me emociona y creo que toda la gente se va a emocionar con esa idea y no es así. Y es por eso que es muy importante lo que tú dices, conocer el mercado y entonces sí, ahí a ese mercado al quieres llegar, ahí sí ya venderle lo que tú estás ofreciendo. Me parece muy importante que nos pases ese tip. Muchas gracias, Heriberto. ¿Algo que quieras agregar acerca de algún consejo? ¿Otro consejo que quieras dar ahora ya en el emprendimiento? Bueno, ya estuvo esa experiencia y ahora, ¿cómo se deben de mantener en el emprendimiento? Ya nos diste el consejo de qué hacer para que no se caiga. Ahora, ¿tú qué consideras que deben de hacer para que se sostengan? Bueno, de antemano mucha paciencia, y como les comentaba hace rato, si tú tienes un local y abres un negocio,
pues a veces se desespera uno cuando te vas en el transcurso del día con venta cero y pueden ser varios y ya tienes encima a la persona que te rentó el local. Hay que tener mucha paciencia, ¿no? Así es cualquier negocio, ojalá todos empezaran a vender, ¿no? Pero bueno, tener paciencia, aprovechar las bondades de las redes sociales, que eso nos da mucha difusión. Incluso no necesitas tener un local, ¿no? Y tú a través de tener un espacio en tu casa puedes difundir tus productos, lo que sea comida, no sé, joyas, regalos, no sé, hay una infinidad de cosas que se pueden vender. Entonces tú proyecta tus productos y lucha por tener followers, porque también es importante tener seguidores, dar una calidad de servicio buena, porque eso también es importante, mantener a tus clientes, la fidelidad de tus clientes es muy importante, entonces hay que tratar de mantener a los clientes, darles un buen servicio y tenerlos satisfechos. Y básicamente yo creo que eso es lo que les puedo aconsejar para que si tú decides emprender ese negocio, pues como lo comentamos, prepárate, madura tu proyecto, pero no esperes a que te despidan, ¿eh? Estás muy confiado de que vas a permanecer ahí mucho tiempo, te despiden. También, pues, así que yo te aconsejo que valores la edad que tienes, porque yo pensaba que cuando me despidieron a los 35 años, tardé unos meses en conseguir trabajo, pues no, a los 50 ya es más difícil y si sigues creciendo, pues igual, ¿no? Entonces no te esperes aquí, desafortunadamente en nuestro país, en México, se practica lo del edadismo, ¿no? Que las empresas ya no te quieren contratar a determinadas edades, aunque tengas toda la experiencia del mundo, quieren jóvenes y bueno, pues es la triste realidad, aunque ya por ahí se legisló para que esto se evite. Date una vuelta a los portales de empleo y vas a ver que pocas son las empresas que te dan una oportunidad a los 50, a los 60 años. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de Frecuencia Educativa de Aprende Grupo Profesional. Hasta pronto.